Well, thank you very much, and I'm sure you recognize the Condor in the Colca Valley. It's a very nice site. El Perú es un país hermoso, es una zona muy hermosa. Vamos a hablar el día de hoy acerca de evaluación de riesgos en la comunicación, en las telecomunicaciones. Este es un tema muy relevante porque sabemos que las personas se preocupan sobre las estaciones bases y los teléfonos móviles, y esto ha sucedido por muchos años en las posibles consecuencias de la salud que podrían provenir de estas fuentes. Es muy importante que sepamos cómo es que los riesgos de salud se van a determinar desde una base de datos científica y cómo es que se van a comunicar a las personas. Sabemos que hay señales de Wi-Fi que están en todos lados, en escuelas, aeropuertos, centros de negocios, restaurantes, edificios residenciales y en la misma cafetería de la Organización Mundial de la Salud. Y hay estaciones base. También esta diapositiva se la debo a los que hablaron ayer sobre las antenas que hay encima del edificio de la OMS en Ginebra. Entonces vamos a hablar acerca de la evaluación de riesgo y el riesgo de comunicaciones, y es un proceso que es ampliamente aceptado por la mayoría de los países para desarrollar una evaluación de los riesgos provenientes de las bases de datos científicas. Y me gustaría hablar acerca de esto individualmente. Ustedes necesitan saber cuáles son las evidencias, qué es la evidencia científica, cómo reportamos, cómo identificamos las barreras y las brechas en la investigación y cómo podemos facilitar la promoción de la investigación como parte de una revisión. Una vez que los investigadores han conducido sus estudios, entonces podemos hacer un análisis de los riesgos de la salud y estimar los riesgos que podrían presentarse como consecuencia o los efectos adversos sobre la salud del ser humano. Y entonces tenemos que desarrollar opciones políticas para autoridades nacionales para que puedan proteger al público de cualquier riesgo implicado. Luego debemos comunicar cualquier riesgo y estar abierto al público acerca de cuáles son los riesgos que probablemente puedan ocurrir con ciertas medidas, y mantener al público informado de cualquier desarrollo reciente en la ciencia, de tal manera que ellos puedan estar al tanto de dónde nos estamos ubicando al respecto de diferentes temas. Y luego necesitamos tener una repetición constante de estos procesos de evaluación científica, basándonos en cualquier nuevo conocimiento e investigaciones que vayan siendo publicadas. Entonces, evaluamos la evidencia científica, tratamos de ver o analizar toda la ciencia, no solamente estudios individuales, tratando de ver todo el espectro de la ciencia. Eso toma mucho tiempo, realizar este tipo de revisiones. Emily mencionó el día de ayer que la OMS está realizando una revisión de los campos de radiofrecuencia, y esto toma años poder pasar de artículo a artículo, publicando literatura. Ayer tenemos que ver y analizar la calidad de cada uno de los estudios. ¿Será que este estudio es informativo? ¿Nos estará diciendo algo que es nuevo? ¿O nos estarán informando o nos estará dando información que no es muy útil en absoluto porque están utilizando la metodología errónea o las revisiones no son adecuadas cuando se analizan los estudios individualmente? En algunas oportunidades existen resultados conflictivos, es algo regular en la ciencia. Algunos científicos dirán esto y otros científicos dirán aquello. Entonces tenemos que analizar la calidad individual de cada uno de los estudios y basándonos en la calidad de los estudios, quiénes lo realizaron, no lo que el estudio dice, sino si se realizó un buen estudio o no, observando los materiales y métodos. Es ahí donde necesitamos a expertos que revisen los detalles de cada una de las ejecuciones de los estudios, y luego vamos a llegar a algunas conclusiones basándonos en cuál fue la evidencia presentada por estos estudios de alta calidad. Luego necesitamos hacer un reporte de lo que encontramos en esta revisión, publicar los resultados de tal manera que todos puedan tener acceso a la información disponible hasta ese momento.
Luego, estas revisiones necesitan identificar barreras en el conocimiento o brechas en el conocimiento, porque cuando realizamos una evaluación de riesgo en salud, podemos ver un gran rango de componentes de riesgos a la salud. Cuáles son los riesgos de cáncer, cuáles son los riesgos para el sistema inmune, cuáles son los riesgos para el sistema hematopoyético. Entonces, todos los elementos comportamentales de bienestar general, todos estos factores necesitan ser evaluados y necesitamos estudios que evalúen cada una de estas categorías, de tal manera que podamos realizar un trabajo muy detallado para determinar si es que algún riesgo en la salud pueda presentar alguna evidencia o probablemente alguna área particular de la salud no haya sido estudiada suficientemente, de tal manera que encontremos esta brecha en el conocimiento. Esta investigación será un aporte para incrementar nuestro conocimiento y incorporarlo en políticas de análisis de riesgos. Es crítico, como Melanie mencionó el día de ayer, la comparación entre los efectos biológicos y los efectos en la salud. Un efecto biológico será cualquier respuesta fisiológica a una exposición a emisiones electromagnéticas. ¿Y esto qué quiere decir? Como ustedes sabrán, los campos electromagnéticos, cuando un campo es absorbido por el cuerpo, existe un ligero incremento de la temperatura. Y el cuerpo puede ser capaz de compensar fácilmente ese pequeño incremento de la temperatura. Es un efecto biológico, pero no tiene una consecuencia en la salud. De tal manera que cada uno de los efectos biológicos que son reportados en la literatura científica necesita ser también balanceada con los términos de si es que esta consecuencia tiene, o este efecto tiene una consecuencia en la salud. Entonces, cuando hablamos de un efecto adverso en la salud, será cuando llegamos a un efecto biológico que sea imposible de compensar con el cuerpo humano. Son efectos muy sutiles en el comportamiento, pero son, y al final del día, efectos adversos en la salud, y uno no quiere obtener estos efectos adversos. De tal manera que debemos determinar los estándares que nos permitan evaluar la presencia de estos efectos adversos en nuestras poblaciones. Ahora, los programas de investigación conducidos deben asegurarse que los investigadores hayan sido promovidos por proyectos con revisiones de la literatura que hayan sido sometidos o identificadas las brechas en diferentes reuniones y foros. Y la OMS tiene una agenda de investigación para que los científicos alrededor del mundo puedan decir, bueno, me gustaría realizar esa investigación porque la OMS recomienda realizar esa investigación, ya que hay una brecha en la ciencia, y las agencias auspiciadoras dirán, bueno, este grupo de investigación tiene un buen plan y quieren estudiar esto, y la OMS necesita esta información. Así que es un elemento muy resaltante que la OMS promueva las investigaciones, porque estos investigadores que presentan ese proyecto tendrán mayor probabilidad de obtener fondos para realizar el estudio. Hasta el momento, los fondos para la investigación en la IMF ha llegado a $300 millones. Es una gran cantidad de dinero que ha sido orientada a la investigación de los campos electromagnéticos, de tal manera que es un programa muy exitoso de la OMS. Dos factores claves que han surgido a partir de las investigaciones y la necesidad de más información son relacionadas a los niños. Los niños, como sabemos, las tecnologías van llegando tan rápidamente que queremos saber a cuál de estas tecnologías los niños son más sensibles en términos de campos electromagnéticos. Los niños a edades más jóvenes utilizan ahora teléfonos móviles por mucho más tiempo, así que estos niños van a estar utilizando teléfonos móviles de manera efectiva probablemente durante toda su vida. Así que será importante reconocer si es que será que ellos serán más sensibles que los adultos. Y esta es la pregunta, y podemos hacer esto podemos tomar dos caminos. Una es los estudios epidemiológicos, en los cuales preguntamos a los niños si es que utilizan teléfonos móviles y colocarlos en un grupo
para comparar si es que estos niños en el paso del tiempo han desarrollado más cáncer que los niños que no. Y la otra manera, y más precisamente, son los estudios en animales. Uno podría hacer lo que llamamos estudios multigeneracionales. Podemos tomar un grupo de roedores, exponerlos a una serie de campos electromagnéticos, especialmente en un periodo que conciben, tienen crías, y estas crías son expuestas durante toda su vida hasta que ellos se vuelven a reproducir y exponen otra vez las crías, y vemos a través de las diferentes generaciones habrá un incremento en la incidencia de cáncer o otro efecto en la salud. Entonces estas son las fuentes de estudios que son realizados para identificar si es que los niños o los organismos jóvenes son más sensibles a los campos electromagnéticos. El otro punto, por supuesto, es el hecho de que si los teléfonos celulares han estado en el mercado desde los últimos años de los 80, entonces, ¿será que el cáncer cerebral necesita mucho tiempo para desarrollarse desde el inicio de un evento cancerígeno? Hemos estado analizando a los adultos suficiente tiempo para poder determinar si es que esto ha generado tumores cerebrales. La física dice que es extremadamente improbable que sostener un teléfono móvil cerca de la cabeza, la cantidad de absorción es bastante baja en los organismos críticos, en los órganos críticos. Entonces la probabilidad de generar cáncer a través de estas exposiciones es extremadamente improbable por las leyes básicas de la física. Sin embargo, aún necesitamos conducir estudios que nos permitan estar completamente seguros de que no exista algo que no sepamos al respecto de estos riesgos. Y es allí donde los estudios de cohortes epidemiológicos son extremadamente útiles para poder proveer una mayor cantidad de individuos que puedan ser acompañados durante una serie de años para poder registrar el uso del teléfono celular y determinar si es que hay una consecuencia adversa. Entonces, las evaluaciones de riesgo y los procesos de evaluación de riesgo son algo que cuando nosotros llenamos las brechas en conocimiento, en investigación, conducimos estas evaluaciones para poder estimar si es que existe un riesgo a la salud o a la exposición que genere una secuela, como lo que recomienda la OMS, que es algo que está tomando, porque la mayoría de la investigación actualmente disponible sugiere que existen algunas monografías de criterios medioambientales que también incluyen opciones de políticas para autoridades nacionales. Y, en efecto, las opciones políticas probablemente no cambien, porque como ya se ha mencionado, no hay investigaciones que hayan establecido que existan efectos adversos por debajo de los niveles de los estándares internacionales. Entonces, las opciones de cambios políticos básicamente serán los mismos. Los riesgos de la comunicación es algo que los científicos no son muy buenos, y esto es uno de los problemas. Cuando empezamos el proyecto IMF de la OMS, mencioné que el 50% de este problema es que no estamos comunicándonos bien con el público en general. Lo que la ciencia dice, lo que nosotros estamos recomendando para proteger al público en general y la salud pública. Entonces, la comunicación de los riesgos es un aspecto que es muy importante, porque va a mantener al público con la tranquilidad de utilizar estos elementos de telecomunicaciones. Vamos a evitar titulares en periódicos que generen mucha preocupación en el público. Tenemos que ser abiertos con el público en general y aclarar lo que sabemos y también honestamente manifestar lo que no sabemos. Y allí resolver todas las preguntas posibles. Algunas preguntas son... En algunos casos la ciencia no es suficientemente precisa para poder responder estas preguntas específicas. Por ejemplo, en el lado de la epidemiología, si es que tenemos
un cáncer cerebral muy raro, como lo que hemos visto. Vemos, por ejemplo, un cáncer que aparezca en 6 personas por cada 100.000 habitantes. Ese cáncer no mostrará cuánto toma desde el evento inicial, que fue el factor gatillante para generar ese crecimiento del tumor, y el resultado diagnóstico no ha permitido determinar cuál fue la causa. Eso se llama un periodo de latencia, en el cual no sabemos cuánto tiempo tomó para desarrollarse, y los periodos de latencia para cáncer cerebral podrían localizarse entre 10 y 30 años. Entonces, nosotros simplemente no sabemos cuál es la información. Si es que los campos electromagnéticos estuvieran causando cáncer cerebral, eso tomará mucho tiempo para ser descubierto. La evidencia sugiere que esto no es el caso, pero nosotros queremos ser capaces de obtener evidencia completamente confiable para decir sí, ahora ya sabemos que esto no es el caso, o que hemos demostrado que no es así. Así que tenemos que decir que no estamos seguros y necesitamos más investigaciones en esa área. Debemos ser honestos con el público y hacérselo saber. Ahora, la OMS está presentando información muy clara en su página web. Es la mejor fuente de información. Existen tantos activistas relacionados a estos casos que distorsionan y malinforman a la población, de que probablemente el público esté viendo páginas web y no son capaces de distinguir cuál es una página web, cuál es una buena información, de aquellas que es información errónea. En esos casos, las personas terminan tomando sus propias decisiones. Muchos años atrás dijimos que el cigarro era probablemente dañino para la salud, pero la inhalación de humo del cigarro tiene 0.04 pico gramos de elementos radioactivos que podrían actuar como elementos de riesgo, y esto causa daños en los tejidos pulmonares. Y probablemente hayan leído el artículo en el periódico sobre el polonio que se le dio a los espías rusos, y se ha calculado que el fumar 30 cigarros al día es como tomarse 300 radiografías de tórax al año. Entonces, esa evidencia es muy grande por el hecho de utilizar un cigarrillo, pero en ese caso las personas pueden tomar la decisión de fumar o no. Mientras ellos estén informados, ellos pueden tomar la decisión de cómo quieren matarse a sí mismos, y esa es una forma de hacerlo. Mucha gente elige ignorar las señales, pero están allí para poder tomar las decisiones que ellos quieran tomar con sus vidas. Una vez que hemos pasado por este proceso, necesitamos repetir toda la cadena para poder proveer información disponible con información significativamente relevante. Existen descubrimientos científicos que no eran conocidos, y por supuesto no sabemos todo. Necesitamos revisar la información con cierta frecuencia para asegurarnos que mantengamos a la población informada con la mejor evidencia posible, de tal manera que las agencias reguladoras y de protección de los individuos deben estar pendientes de esta información, y la OMS está allí para informar a autoridades nacionales como el Perú. Si es que existe cualquier problema, la Organización Mundial de la Salud va a decirles esto a los peruanos a través de las oficinas centrales o oficinas país, en la mayoría de los países desarrollados, y les hacemos saber inmediatamente las acciones que deben tomar. Es como las enfermedades infecciosas como el ébola alarmaron a la población. Es algo que fue publicado los asociados de Cindy Sage, a unos activistas en los Estados Unidos, y la revisión incluyó el editor del boletín de estos activistas, capítulos publicados por autores independientes que solían afirmar que la IMF producía
tantas enfermedades. Bueno, deben ser muy malos si producen tantas enfermedades, ¿no? Pero ninguna de las afirmaciones fue establecida por una revisión nacional o internacional, incluyendo organismos como la OMS. Recomiendan límites relativamente bajos que uno podría encontrar hasta que más investigación sea encontrada. Existen varias razones para la cual podamos entrar en estas detalles, pero no debemos tener en cuenta que ellos tienden a reportar tomando como referencia estudios mal elaborados y los compilan para decir, bueno, todos estos estudios dicen que la IMF es muy dañina para la salud, pero nunca mencionan los otros estudios que no muestran los mismos efectos, que la radiación no ionizante no ha permitido ser replicada en otros estudios. La OMS en su revisión ve, como les mencioné, revisa toda la literatura, los buenos estudios, los malos estudios, y hacen una selección de los más resaltantes con respecto a los hallazgos de los buenos estudios, porque son aquellos de alta calidad que permiten dar información correcta. Entonces la OMS estaba estudiando los posibles efectos en la salud sobre las radiofrecuencias por más de 18 años. La OMS es capaz de realizar un conglomerado de la mejor ciencia disponible en el mundo para poder realizar discusiones, revisiones y determinar si es que existen riesgos en la salud. Tiene el prestigio de la Organización de Naciones Unidas para la Salud y debe ser asociada con programas desarrollados por la misma OMS. Así que la OMS ha establecido estos programas que proporcionan información confiable. Hay ciertas fichas informativas que incluyen diferentes factores en respecto de las ondas electromagnéticas que podrían estar también disponibles en español en la página web. Por favor, los invito a visitar la página web y encuentren la información que ustedes desean. Son hechos puntuales sin ningún sesgo, analizados por diferentes expertos independientes. Solo me gustaría mencionar que estas hojas de hechos han sido publicadas desde el 2006 con respecto a teléfonos móviles, ondas electromagnéticas y antenas, y ustedes encontrarán que las estaciones bases, por ejemplo, producen un porcentaje bastante bajo por los límites por debajo del IGNIRP de 0.002% de los límites IGNIRP, de tal manera que están muy por debajo de los límites producidos o recomendados por estándares internacionales. Con respecto a los campos de radiofrecuencia, existe un incremento en la temperatura. Para generar un riesgo en la salud debe ser mayor a 1 grado Celsius. Y si ustedes sostienen su teléfono celular contra su oído, el incremento de la temperatura es menor a 0.1 grado Celsius. Entonces ni siquiera está cerca del grado que podría generar o producir efectos adversos en el organismo. Probablemente no hay una temperatura incrementada significativa a través de redes inalámbricas y no hay razón para detener la instalación de Wi-Fi en colegios, hospitales, debido a que ya han mostrado que están miles y miles de veces por debajo de los estándares internacionales. Como mencioné ayer, el cuerpo absorbe la mayor intensidad por parte de las antenas AM y FM y la televisión que de estaciones o de antenas básicas para celulares, porque son señales de alta frecuencia que generalmente no penetran la piel o el tejido muy bien. Tenemos antenas de radio y televisión operando por los últimos 50 años sin ningún efecto claro en la salud. Y los eventos que se han presentado no han sido directamente relacionados con los efectos de la señal, sino por otros temas. Las señales digitales producen más información, pero a un menor nivel de energía. Los análogos, teléfonos celulares análogos o teléfonos digitales reducen, de hecho,
la energía y la absorbida en la cabeza de un factor de 10. Eso quiere decir que lo digital es bastante beneficioso en términos de reducción de la energía emitida por estos dispositivos. Como hemos mencionado varias veces, no hay efectos establecidos de consecuencias de cáncer alrededor del uso de teléfonos móviles. Probablemente haya algunos aglomerados de casos de cáncer en algunas zonas geográficas, pero no necesariamente se debe a que estén cerca de una estación base, sino que esto se da porque esta es una enfermedad que no se distribuye de manera equitativa en una población. Solamente es un elemento estadístico o coincidencia estadística, ya que las estaciones bases están distribuidas en todas las ciudades de manera extensa. Existen algunos estudios que deben analizar las consecuencias en el incremento de la presión arterial, función cognitiva, ritmo cardíaco, presión arterial. No existe ningún riesgo de hipersensibilidad, como se mencionó el día de ayer, Emily. Y los estudios que son desarrollados, tenemos un campo electromagnético justamente aquí. Y si tenemos a una persona sentada y colocamos una cortina negra entre ellos dos que no se puedan ver, de tal manera si es que se emite una señal electromagnética o no, de tal manera que las reacciones que ellos tendrán no serán dependientes de los campos electromagnéticos. Puede ser un efecto psicosomático muchas veces. El cáncer cerebral ya ha sido mencionado, aún necesitamos más investigación para poder determinar si es que los periodos de uso de teléfonos móviles es suficiente durante 15 años para determinar un riesgo en la salud. Entonces las conclusiones son que no hay efectos adversos a corto o largo plazo de estas señales básicas o bastante bajas de las tecnologías actuales de estaciones base o de teléfonos móviles, y la misma conclusión ha sido alcanzada por todas las agencias internacionales y revisiones realizadas hasta el momento. La percepción de la gente acerca del riesgo las presenté en la diapositiva del cigarrillo, a pesar de que se ha comprobado que es un hecho dañino. Hay mucha gente que decide tomar ese riesgo, y es importante que la gente decide tomar algunos riesgos de manera distinta. Necesitamos ciencia de buena calidad para poder confirmar hechos y mantener a la gente informada, de tal manera que ellos sepan que la información es genuina. La OMS ha producido un manual, fue mencionado ayer por Emily, es un muy buen manual completamente disponible ahora en español, mostrando cómo podemos comunicarnos con la gente con respecto a los temas relacionados con las ondas electromagnéticas. Les voy a dejar esa página web para que puedan consultar este manual si lo desean. Entonces, lo que debemos buscar en el futuro de las autoridades nacionales, utilizando la agenda de la OMS, yacen en los análisis de riesgos que se han desarrollado utilizando procesos adecuados de análisis de riesgos, basándonos en las recomendaciones de la OMS y la ICNIRP. Debemos comunicarnos acerca de las medidas de protección con el público, basándonos en hechos y políticas a través de brochures, entrevistas, promociones. Todo lo que sea un hecho debe ser destacado, y todo lo que no sea verdad podría perder la credibilidad de la fuente de información. Así que debemos tratar de diseminar la información en un idioma que sea fácil de entender, un lenguaje que sea fácil de entender por las personas. Si utilizamos términos científicos o términos muy técnicos, la gente simplemente cierran sus oídos y no escuchan lo que estamos diciendo. Debemos tratar de utilizar el lenguaje fácil de entender. Si las personas aún están preocupadas por los campos electromagnéticos y las estaciones bases, podemos analizar la colocación de las antenas, colocar diferentes operadores en las mismas antenas,
utilizando buenas prácticas para la ingeniería de tal manera que las antenas que producen señales sean las suficientes para poder producir buenas redes de señal y poder optimizar esto teniendo las antenas en diferentes ubicaciones. Ahora, probablemente para aquellas personas que no les gustan las antenas, mientras menos antenas hay, más exposición tendremos como usuarios de telefonía móvil. Si tenemos mucha gente utilizando celulares, necesitamos muchas antenas, pero serán antenas de mucha menor intensidad. Esto es importante resaltarlo. Si es que tenemos pocas antenas, ellas tendrán que tener mucha energía para ser capaz de comunicar una señal con la siguiente antena. Entonces, mientras más antenas existan, probablemente no se vean muy bonitas, pero la exposición que uno recibe de estas será también reducida, tanto del teléfono celular como de la antena en sí. Esas personas que tienden a usar kits hands-free, estos pequeños audífonos y conectados con micrófonos conectados al celular para tener al celular alejado del cuerpo, no es necesario hacerlo, pero si aún están preocupados pueden utilizar esto o pueden utilizar la opción de speaker. Pueden utilizar mensajes de texto en vez de llamar o simplemente reducir sus tiempos de llamada. Estas son formas para reducir la exposición si es que ustedes todavía tienen desconfianza. Entonces, algunos consejos de la OMS: utilicen las hojas de hechos o las fact sheets de la OMS. Estas han sido adoptadas por más de 15 países. Para informar a las poblaciones, es también menester que informen a su población sobre los estándares internacionales y cuál es la ciencia o la evidencia disponible por los estudios actuales para que las personas sientan que son parte de una comunidad internacional y bien informadas y que no tengan estándares de cuento de hadas. Entonces, si evaluamos la perspectiva de riesgo, podemos ver cuáles son los mayores riesgos, pero en realidad no hay un riesgo de la energía electromagnética. De repente la naturaleza lo sabe mejor. Aquí tenemos un águila con un nido encima de una antena y no hay ningún problema con sus crías. Muchas gracias por su atención.